lo que se puede decir sobre el párrafo, sobre cómo construir un buen párrafo, es mucho, pero mucho más que lo que se puede decir sobre una oración. Y por lo tanto, plantear un resumen de principios, generalidades sobre cómo se debe construir un buen párrafo es algo más difícil y por lo tanto lo mejor que se puede hacer es decir algunas pocas cosas muy básicas y tratar de poner algunos ejemplos de redacción de párrafos. Y eso es lo que he tratado de hacer en esta ocasión. En primer lugar, los párrafos, podríamos decir un poco metafóricamente, que son los bloques constituyentes de un texto. Algunos dicen incluso que son como que los ladrillos de los textos, como que aquello con lo cual podemos empezar a construir, eh, digamos, los constituyentes básicos de la argumentación que se presenta en un texto. Y que, por lo tanto, si los párrafos no están bien construidos, entonces no vamos a tener un texto que comunique bien en general el argumento que está, o la idea general que está tratando de presentar. Idealmente, un párrafo, cada párrafo expresa y argumenta en algunos casos, o define, o explica, especifica una sola idea en el total de la cadena argumental que normalmente representa un texto. En general, un párrafo es una idea. En algunos casos hay ideas que son muy, pero muy complejas, y entonces no podemos continuar con esa regla. Por ejemplo, imaginemos que tengamos una idea donde queramos expresar la, digamos, que queremos expresar la idea de, digamos, la selección natural, ¿no? Entonces, y queremos además expresarla con varios ejemplos, porque somos personas que creemos que los ejemplos son importantes para expresar ideas, y yo creo que lo son bastante. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Bueno, debemos tratar de dividir la idea en algunas otras partes. ¿Para qué? Para poder eh, evitar que los párrafos sean demasiado largos. ¿Y por qué? Porque los lectores a menudo, cuando estamos, valga la redundancia, leyendo un texto, los párrafos los leemos completamente de corrido. Entonces, cada vez que acaba un párrafo, es como que hacemos un pequeño descanso, o incluso podemos aprovechar para interrumpir la lectura un momento, hacer algunas otras cosas, no en cada párrafo, pero cada vez que hay un párrafo, que hay un corte de párrafo, tenemos esa oportunidad. Y si digamos que, como decía por ahí un divulgador de YouTube, sobre redacción, justo el que recomendé ayer, que se apellida Bustios, compara los párrafos o los cortes de párrafos con los descansos que hay en las escaleras muy largas. Ustedes ven que muchas escaleras que son, digamos, que tienen muchas escalas, tienen cada cierta cantidad de escalones, un descanso como para poder caminar, digamos, en una explanada y luego continuar. Si una escalera, por ejemplo, de 100 gradas no tuviera esos descansos, sería muy complicado subir, no podríamos tener un lugar para sentarnos quizá incluso si es necesario un rato, o incluso si nos tropezáramos, nos caeríamos pues terriblemente, ¿no? Y en realidad en parte con el párrafo pasa lo mismo, porque si el párrafo es muy largo y en algún momento nos cansamos y digamos, nos distraemos de la lectura, entonces, si el párrafo era corto, pues muy bien, porque podemos regresar a leer una cantidad relativamente corta de texto, pero si el párrafo es muy largo, ¿dónde vamos a retomar el texto? Vamos a tener que volver a leer todo ese párrafo largo. Entonces, es preferible por todas las razones del mundo hacer párrafos cortos. Y bueno, vamos a explicar algunas cosas que son como que recomendaciones generales o principios generales para hacer párrafos. Primero, un párrafo tiene que tener coherencia conceptual. Una coherencia conceptual que nos permita leerlos con relativa independencia con respecto al resto del texto. ¿Qué quiere decir? Que un párrafo debe expresar algo que yo pueda
separar del texto y entender de manera aislada el resto. No de manera general, no en todos los casos, pero en muchos casos debemos, cuando sea posible, procurar que un párrafo se pueda leer, exprese una idea que se pueda leer independientemente del resto del texto, y que si bien dentro del texto se va a entender mejor, fuera del texto se va a entender en alguna medida. Por ejemplo, una recomendación es que si podemos, por ejemplo, dentro de un párrafo largo, dividirlo en dos partes, y esas dos partes les podemos poner un título, así dándoles una cierta coherencia conceptual, dándoles ahí, explicando cuál es un poco el tema de cada uno, por pequeño que fuera, de cada uno de esos párrafos. Entonces deben ser párrafos y no, deben ser párrafos independientes y no miembros del mismo párrafo. No se recomienda, por ejemplo, que un párrafo sea ni muy corto ni muy largo. Una recomendación estándar, pero que no hay que seguir al pie de la letra, es que los párrafos estén compuestos por 3 oraciones de 18 palabras en promedio. Ya decíamos lo de las palabras, de que una oración debe tener en promedio 18 palabras. Repito, no es una regla general, pero no es que todas las oraciones tengan que tener 18 palabras, pero hay que evitar que que la mayoría de nuestras oraciones sean de mucho más de 18 palabras o de mucho menos. Entonces, o otros dicen directamente, no, 50 palabras cuanto mucho, pero sí, divididas en 3 oraciones por lo menos. Como dije hace un momento, hay que evitar por todos los medios tener párrafos compuestos por una sola oración. Sea esta una oración corta o sea larga. En particular, hay que evitar por todos los medios un párrafo que esté compuesto por una oración larga. En algunos casos sí es conveniente hacer párrafos con oraciones cortas, como para dar una pequeña, digamos, una pequeña pausa también, como para enfatizar una idea de pronto que conecte un párrafo con el otro. Pero lo que no es una buena idea es hacer un párrafo compuesto por una oración que sea largo, y tampoco es una buena idea hacer muchos párrafos cortos seguidos. Eso es una pésima idea. Otra cosa que hay que evitar es párrafos que ocupen una página entera. Y ojo, que aquí hay diferentes estándares, ¿no? Porque, por ejemplo, hay libros que son muy pequeños y que tienen párrafos que ocupan una página entera, porque, digamos, siendo pequeños los libros, esos párrafos no son tan grandes. Igual es preferible evitarlo porque no importa aquí tanto en el libro el tamaño del contenido, sino la percepción que los lectores tienen. Entonces, por más que sea pequeño o grande el libro, pues si un lector ve que el párrafo ocupa toda una página, por más que sea poco texto relativamente hablando, o en términos absolutos en realidad, pues le puede parecer muy largo, le puede psicológicamente dar esa impresión. Por otro lado, cuando escribimos, las personas que suelen leer textos pequeños, o libros pequeños de tamaño, donde las palabras son bastante grandes, no necesariamente son personas acostumbradas a leer textos muy largos, ¿no? Pero bueno, ese es el caso de los libros. Pero en el caso de los artículos científicos tenemos que tener una consideración adicional. Y es que a menudo los artículos científicos se escriben en formatos o artículos académicos como estos. Este es el formato de muchos textos académicos, de muchas revistas. Textos en 2 columnas, a veces en 3, ojo, que, por ejemplo, bien podrían ocupar el espacio de... Todo esto podría ser una página de un libro pequeño. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que evitar en este tipo de casos? Pues no que el texto, el párrafo ocupe una página, sino que haya un párrafo que ocupe media columna incluso. Y de hecho lo recomendable sería que ningún párrafo mida más de 1/3 de una columna. Y bueno, uno no puede saber con exactitud cuánto ocupa una columna cuando está redactando en Word o en LaTeX o en algún procesador de texto. Pero si es que uno, como voy a recomendar en la última clase, mira con antelación el formato de la revista
en la que está intentando publicar se va a dar cuenta de estos detalles. Y de todas maneras, si uno tiene la vocación de escribir párrafos relativamente cortos, en todo caso, que no sean muy largos, entonces difícilmente vamos a tener este problema. Bien, entonces, el párrafo tiene que tener coherencia conceptual, cierta independencia con respecto al resto del texto. Tenemos que evitar que sea muy corto, muy largo. Tenemos que evitar que tengan una sola oración, salvo en algunos casos en que queremos plantear oraciones cortas queremos plantear párrafos de una oración que sea corta, que quiera, digamos, reforzar un mensaje que se esté dando y que conecte un párrafo con el otro, y sobre todo evitar párrafos que ocupen una página entera y evitar párrafos largos de una sola oración o de dos oraciones. Ahora, veamos varios ejemplos que he extraído de diversas fuentes de textos académicos. He extraído fuentes de trabajos propiamente científicos, algunos los he tenido que traducir del inglés. He sacado fuentes de filosofía también, aunque de filosofía de la ciencia. He extraído también algunos ejemplos de textos clásicos de biología. Vamos a ver cómo se puede estructurar una oración. No hay, hasta donde yo conozco, un tratado sobre todas las estructuras posibles que puede tener un párrafo, pero vamos a ver algunas de ellas. En general, lo recomendable es que el párrafo comience con una afirmación principal y luego que continúe con una explicación de esa afirmación o una aclaración de esa afirmación o una justificación de esa afirmación, etc. Veamos la primera posibilidad. Afirmación, explicación. En este artículo, la afirmación sería: el comportamiento humano está profundamente afectado por la influencia de individuos, de las redes sociales que los vinculan. ¿Qué significa eso? Bueno, acá hay como que conceptos técnicos, entonces hay que especificar un poco esto. Entonces, de alguna manera, los autores hacen esta especificación en lo que sigue. Dicen que mucho antes de la proliferación de redes sociales online, no traduzco online, lo especifico en cursiva, como un término técnico, porque es difícil, digamos, podría decir en línea y fuera de línea, pero no se entiende tan bien como si dijera online y offline, ¿no? Bueno, mucho antes de la proliferación de las redes online, los estudiosos ya habían reconocido las redes sociales offline como un factor importante que determina cómo, me faltó una tilde ahí, disculpen, las sociedades se mueven hacia consensos para adoptar ideologías, tradiciones y actitudes. En la sociología, trabajos sobre la difusión de innovaciones han enfatizado cómo los individuos adoptan nuevos comportamientos, opiniones o preferencias por influencia de sus vecinos. Bueno, se pueden mejorar varias partes de esta redacción, pero yo simplemente he preferido dar el ejemplo más o menos exacto, con las libertades que una traducción permite, de un texto publicado, en este caso en la especialidad de estudios conductuales y sociológicos. Otra estructura posible, que es alternativa a la que dije hace un momento, que es la única de esta que vamos a ver, pero es la de una cadena de descripciones o afirmaciones o incluso de ideas que desembocan en una afirmación principal al final. Y veamos el caso de un libro de Richard Dawkins, que es El gen egoísta, publicado por primera vez en el año 1976. Menciona que las gaviotas de cabeza negra hacen sus nidos en grandes colonias a pocos metros de distancia. Luego, cuando los polluelos salen del cascarón, son pequeños e indefensos y fáciles de tragar. Es bastante común, continúa diciendo Dawkins, basándose en lo anterior, que una gaviota espere hasta que un vecino le dé la espalda, quizá mientras está pescando, y entonces se abalance sobre uno de los polluelos del vecino y se lo trague entero. Entonces, cierra Dawkins el párrafo con una afirmación, que es a la que quería llegar, que es que así obtiene una buena comida nutritiva, ¿no?, la gaviota, sin tener que tomarse la molestia de pescar
y sin tener que dejar su propio nido desprotegido. Y esto se conecta después en el resto del texto con un argumento que tiene Dawkins sobre las estrategias con las que muchas especies logran, digamos, obtener alimento y adaptarse a su medio, que pueden ir y que son un poco, digamos, y que son interesantes en general para la reflexión y el estudio de los genes que quiere presentar. Luego, otro ejemplo en del libro el cerebro bilingüe, que tiene una estructura, la estructura siguiente, de afirmación incompleta o imprecisa, y luego aclaración. Primero, planteamos una afirmación que nos dice, los casos de pérdida y recuperación de lenguas plantean una interesante paradoja, una intrigante, perdón, paradoja. Bueno, ahí no nos está diciendo mucho el autor, simplemente nos está diciendo que plantean algo que es misterioso, que es difícil de entender, si uno quiere, pero no nos dice qué. Bueno, a continuación nos dice qué. Si en el cerebro se almacenan dos lenguas, ¿cómo es posible que una persona pueda perder una lengua? Veamos que estamos continuando ya no con una afirmación, sino con una condicional que además termina en una pregunta, que nos invita a que se invita a sí misma a ser respondida por su propio autor. Y dice él, mi propia experiencia, y los casos, como es un libro, tiene más libertad de hablar de su propia experiencia más que de resultados científicos, pero lo hace bastante el autor. Mi propia experiencia y los casos de bilingüismo, combina su experiencia con esos casos, que leí en aquella época, sugerían un modelo muy diferente de cómo se representaba una lengua en el cerebro. Parecía que las lenguas podían ser accesibles, aunque no se perdieran del todo. Por lo tanto, el estrés, ya sea debido a la inmersión en una lengua extranjera y la privación del sueño o un daño cerebral, podía conducir a la pérdida aparente de una lengua y no de otra. Entonces ya está explicándonos más o menos de qué va esta paradoja, ¿no? Porque, digamos, en qué consiste esto de la pérdida y recuperación de lengua. Estamos hablando de que en algunos casos podemos perder la lengua, que es nuestra lengua nativa. Y de hecho dice que en su caso, aunque el español era su lengua materna, estamos hablando de digamos, un científico estadounidense, pero de padres hispanos. Bueno, el español era su lengua materna, pero que había utilizado en mucha menor medida. El inglés era la lengua más culta para él, o sea, con la que hizo su educación, eso es lo que está queriendo decir. Y como tal resistió mucho mejor los embates de la inmersión del portugués. Bueno, antes de eso cuenta que el portugués también, como que cuando lo aprendió, como es tan parecido al castellano, afectó su competencia en el castellano. Entonces, es un texto que empieza con una afirmación incompleta, pero que luego se va explicando. Este tipo de afirmaciones pueden utilizarse en textos académicos perfectamente, siempre y cuando se precisen adecuadamente. Luego, otro tipo de afirmación, de otro tipo de párrafo, que empieza con una afirmación, posiblemente una afirmación polémica incluso en algunos casos, pero que luego, o una afirmación que es importante para el estudio, que no es necesariamente parte del conocimiento aceptado, que luego se justifica. Esto pertenece a un artículo de Bertrand y de Martha Bertrand y colegas del año 2010. Y dice, la presencia de hijos la presencia de hijos en realidad se podía redactar mejor, es decir, la maternidad, porque estamos hablando de mujeres en este caso, es el principal factor que contribuye a la menor experiencia laboral, a la discontinuidad de la carrera y a la reducción de las horas de trabajo de las mujeres con un MBA, con un máster en negocios, ¿no? Ya, estamos haciendo una afirmación. ¿Qué es lo que dice la autora y colegas? Que la maternidad es lo que determina principalmente que muchas mujeres tengan menor experiencia laboral, que haya cierta discontinuidad de la carrera y que se reduzcan las horas de trabajo de muchas mujeres que tienen un máster. Entonces, ¿cómo justifica esto la autora? Bueno, que a lo largo de los primeros 15 años, después de un máster, y esto lo justifica con, digamos, los estudios que después detalla las fuentes, ¿no? Pero
vamos acá simplemente a confiar en su palabra, ¿no? Las mujeres con hijo tienen un déficit de 8 meses de experiencia real tras el máster, claro, porque como han tenido el hijo, pues es un poco más difícil a menudo poder ir al trabajo, y además muchas personas que tienen hijos, pues en el caso de las mujeres es más común por diversas razones que no conviene aquí ver, pues terminan estando más tiempo, dedicando más tiempo al cuidado de los hijos, ¿no? Entonces dice que esa experiencia real en comparación con la del hombre, que se compromete menos a menudo pues con ese cuidado primario, pues tienen ese tipo de problema de déficit de experiencia laboral, ¿no? Y luego continúa argumentando, ¿no? Hasta llegar al punto en que dice que casi no se, que las carreras de las madres que tienen un máster en negocios se ralentizan, o sea, pierden su ritmo, ¿no? Sustancialmente a los pocos años de dar a luz, volviendo a plantear, digamos, de otra forma la primera idea, ¿no? Pero ya a la luz de toda la evidencia. Y luego dice que casi no se observa un descenso de la participación en la fuerza de trabajos, ya en el caso y que solo se aprecia una molestia en la inclusión de los trabajadores en los 2 primeros años del primer nacimiento, ¿no? Entonces está planteando una justificación, un argumento a partir de datos, en este caso, porque es un artículo académico o científico más exactamente. Luego, otra estructura. Plantear un juicio negativo o crítico o desaprobatorio, si se quiere, y luego tratar de atenuar ese juicio con otra afirmación. Acá vamos a extraer un ejemplo del libro Filosofía para Médicos del año 2012 del fallecido filósofo Mario Bunge. El juicio negativo sería: las hipótesis sobre el equilibrio o armonía son hipótesis médicas, en este caso de un tipo de medicina que tiene que ver con tener cierto equilibrio, armonía espiritual y corporal. No son tan imprecisas, dice, es una crítica, es una valoración negativa, que no se las puede poner a prueba, ¿no? De modo que no son científicas. Está diciendo que son pseudocientíficas estas hipótesis de medicina tradicional. Sin embargo, después dice Bunge, atenúa este juicio, trata de rescatar algo positivo de este tipo de algunas de estas medicinas tradicionales, dice, pero algunas de ellas son pasibles de refinamiento, o sea, pueden ser refinadas, ¿no? Y con este refinamiento pueden tornarse accesibles a la contrastación experimental. En efecto, dice, la versión moderna de la idea de equilibrio corporal es el concepto fisiológico, y bueno, ya trata de justificar por qué existe por qué, digamos, es posible hacer, por qué la atenuación que está haciendo de ese juicio es, digamos, aceptable, ¿no? Hay una justificación de esa excepción que plantea. Luego, otra estructura importante es empezar con una descripción general de lo que sea y luego detallar esa descripción. Por ejemplo, esto es pero muy útil cuando uno quiere plantear el resumen de, digamos, el contenido de un trabajo académico. Y ese resumen no necesariamente corresponde al famoso abstract del artículo o resumen del artículo, sino que corresponde más bien a el cierre de la introducción. En el abstract va algo distinto y vamos a ver eso después, pero si queremos describir en este caso los contenidos del artículo, podemos decir lo siguiente. Primero, en general, ¿qué es lo que estamos presentando en este artículo? Bueno, presentamos un análisis del rendimiento académico de casi 475,000 adolescentes de 67 países o regiones económicas. Bien, eso es lo que presenta el estudio. Ya, pero ¿en qué orden vas a presentar exactamente? ¿Qué cosa es? Dime los detalles, ¿no? Entonces, los autores de este estudio de 2018 dicen: primero, que descubrieron que las mujeres y los hombres tienen capacidades similares en materia, conocimientos científicos en la mayoría de los países, ¿no? Más que tienen, presentan, quizás debió haber sido mi traducción. Pero dicen que al mismo tiempo, a partir de un enfoque novedoso para examinar las diferencias entre individuales, etcétera, informamos que es mucho más probable que las ciencias o las matemáticas sean un punto fuerte personal para los chicos en comparación con las chicas, ¿no? Por
básicamente ciertos intereses y por ciertos exámenes que han notado, por ciertas examinaciones, por una metodología novedosa, han logrado determinar que parece tener una mayor, parece los hombres desarrollar más interés que las mujeres en este aspecto. Luego, dice a continuación, informamos que la relación de las diferencias de sexo en los puntos fuertes académicos y de graduación en los campos de STEM, que es una sigla que significa las carreras de ciencia y tecnología, es mayor en países con igualdad de género. O sea, continúa describiendo las características del estudio. Y bueno, por último, dice, realizamos un análisis de medición que sugiere, o sea, ya está hablando de el análisis de los resultados, que esto último está relacionado con la satisfacción vital general, etcétera, etcétera. Entonces, partimos de una descripción general del artículo que luego vamos detallando, vamos especificando, vamos dando más, digamos, lados. Vamos expresando en detalle el contenido de esa descripción. Otra estructura más, la que parte de una definición y luego continúa con una explicación. Aquí errado en el nombre de la referencia. La referencia es el libro Introducción a la Lógica de Primer Orden de Jesús Mosterín del año, no recuerdo el año, pero en algún momento de los 90 debió haber sido. La definición es, los nombres son sucesiones de signos gráficos que designan algo, por ejemplo, número, una ciudad, una persona, un planeta, una empresa, etc. Y luego, Mosterín, como sabe que, digamos, toda definición abstracta puede ser complicada para el lector, sobre todo en un tema como es lógica o matemática, pues explica un poco mejor la definición y lo hace mediante ejemplos. De hecho, ya en la definición de la primera oración incluye algunos ejemplos, aunque abstractos. No dice un ejemplo de un número, sino dice un número. Por ejemplo, un nombre es el nombre 1. Entonces, el nombre 1, la cifra 1 designa al número 1, ¿no? Y una ciudad, por ejemplo, el nombre Lima designa a una ciudad, la ciudad de Lima, aunque también ese mismo nombre designa, por ejemplo, el instrumento para refilarse las uñas o el instrumento o la fruta que comemos y que en algunos lugares se les llama limón, me parece. Y bueno, explica, ¿no?, que en esto se comportan los nombres como el resto de designadores, los que se diferencian por ser generalmente más cortos. Acá, por ejemplo, ya compara los nombres con otro tipo de signos lingüísticos, ¿no? Bueno, pone más ejemplos y luego dice, ¿no?, que la referencia de los nombres podría variar con respecto al contexto. Hace una aclaración ahí a la definición. Trata de profundizar un poco más, ¿no? Podría decir lo mismo, digamos, que podría decir que, digamos, que Jesús Mosterín ha comido una machamoya, que es una fruta, utilizando el nombre Jesús Mosterín, o utilizando el pronombre yo, porque el autor es Jesús Mosterín, ¿no? Pero, digamos, trata de explicar con esto la diferencia, que mientras el nombre Jesús Mosterín, digamos, es un nombre más, digamos, un nombre propio, que indica, digamos, habla de él en particular, el pronombre puede ser utilizado en otras referencias, ¿no? Y depende del contexto. Si esa frase la digo yo, pues no me refiero a que Jesús Mosterín está comiendo una machamoya. Si yo digo, he comido una machamoya, pues estoy hablando ya no de Jesús Mosterín, sino de mí. Bueno, en fin, estamos hablando de un párrafo que empieza por una definición que después se explica y se da ejemplos y se compara con otros conceptos, tratando de profundizar en el sentido del significado. Luego tenemos una estructura interesante, que es partir de un interrogante, luego una respuesta a ese interrogante y cerrar con una justificación, la misma que a menudo es preferible ampliar en un párrafo siguiente. Esto lo extraigo de un libro que se llama The Feynman, las conferencias de Richard Feynman de física, publicado por primera vez en el año 63, hace ya casi 60 años. Dice Feynman
si en algún cataclismo se destruyera todo el conocimiento científico y solo se pudiera transmitir una frase a las siguientes generaciones de criaturas, ¿qué afirmación contendría la mayor cantidad de información en menor número de palabras? O sea, Feynman se pregunta, ¿cuál es la afirmación que tiene más contenido, digamos, científica, que tiene más contenido? Y lo que dice Feynman es, y es humilde al decir que simplemente él dice que cree que sería la hipótesis de que todas las cosas están hechas de átomos, ¿no? La hipótesis atomista. O sea, y los átomos, pone 2 puntos átomos y explica que los átomos son partículas, pequeñas partículas en perpetuo movimiento que se atraen entre sí. Bueno, ya sabemos que es un átomo. Y luego da una justificación incompleta, pero que amplía después en el siguiente párrafo. Dice que en esa única frase verás que hay en una enorme cantidad de información sobre el mundo, si se aplica un poco de imaginación y pensamiento. Por supuesto que Feynman podría no justificar esa frase, y si es que se está refiriendo a, si es que su público está compuesto por personas que conocen lo suficientemente bien el tema. Pero lo importante aquí es ver que también un párrafo puede estar estructurado de esta forma. Puede partir de una interrogante. Y las interrogantes no necesariamente se plantean en la forma de preguntas. A veces podríamos decir, por ejemplo, algo así como, ahora quisiera discutir cuál es la afirmación, qué afirmación contendría la mayor cantidad de información en el menor número de palabras, ¿no? Podría también haberse planteado así y no estás formulándolo como una pregunta. Lo importante es que la primera oración, o las dos primeras oraciones, las primeras pocas oraciones, la primera parte del párrafo se exprese un interrogante, una duda, un vacío de conocimiento, un problema quizá, que en el siguiente párrafo se puede responder, y en la última parte se puede justificar o dar pie a su justificación, que podría ser desarrollada en el siguiente párrafo, o que simplemente se podría dejar, si es que es conveniente en el contexto, a, digamos, al lector, ¿no? Y con este último ejemplo termino, que es el de partir con un interrogante, continuar con una aclaración del significado de esa interrogante y finalmente cerrar con algo que conecte con el siguiente párrafo y que recién ahí quizá vamos a empezar a responder el interrogante. Y dice David Crystal en un libro llamado La muerte lingüística, publicado en su segunda edición en el año 2014, que dice, ¿cuántas lenguas están a punto de morir? ¿Cuántas están en peligro? Y ahí está planteando una interrogante importante para quien estudia la muerte de lenguas, ¿no? La vitalidad lingüística, que es el concepto más general. Entonces, en lugar de responder, Crystal lo que dice es que antes de llegar a una estimación de la magnitud de este problema, bueno, Crystal asume que la muerte de lenguas es un problema, algo negativo, debemos desarrollar un sentido de la perspectiva, ¿no? Disculpen si la traducción no es siempre la más adecuada, a veces traduzco un poco rápido los textos, pero lo importante es que la idea se entienda de lo que se está diciendo en el párrafo. Las cifras ampliamente citadas sobre el porcentaje de lenguas que muere solo empiezan a tener sentido si pueden relacionarse con una cifra fiable sobre el número total de lenguas vivas. Entonces acá nos dice Crystal, espérense un momento, antes de empezar a responder cuántas lenguas están muriendo, pues primero hay que ver cuántas lenguas hay. Porque si se están muriendo 10 todos los años, pero hay 1 millón de lenguas, entonces de repente será lamentable que se mueran 10, pero no de repente no hay un gran problema del que debamos preocuparnos, ¿no? Entonces dice el Crystal, continúa diciendo, entonces, ¿cuántas lenguas hay? En la misma línea que está argumentando hace un momento. Dice que la mayoría de libros de referencia publicados hasta la década de 1980 dan una cifra de 6.000 y 7.000, entre 6.000 y 7.000, pero las estimaciones han variado en las últimas décadas a entre 3.000 y 10.000, ¿no? Y luego dice, es importante entender las razones de esta enorme variación. Entonces,
da un cierre que conecta con el siguiente párrafo y donde todavía no va a responder la pregunta. ¿Por qué? Porque probablemente la pregunta va a ser respondida al final de la sección que se está comenzando con esta pregunta. Este bien podría ser el primer párrafo de una pregunta, de una sección. Esa sección se va a tratar de responder esta pregunta. Y entonces, para responder esta pregunta es necesario desarrollar una serie de puntos. Y el primer punto que se está desarrollando aquí es el de entender el problema en el contexto, qué cosas se necesita saber para que esta respuesta tenga sentido, etcétera, etcétera. Pregunta si las recomendaciones para redactar párrafos también aplican para resúmenes, introducciones de un proyecto, por ejemplo. En general, sí. O sea, en general es recomendable redactar párrafos cortos, independientes conceptualmente los unos de los otros, párrafos que no estén conformados por una sola oración, salvo de vez en cuando por oraciones cortas. Eso aplica para cualquier tipo de producto. Pero los abstracts, por ejemplo, tienen ciertas consideraciones sobre cómo redactar. En un abstract normalmente no describimos con precisión el contenido de las secciones, normalmente. Ojo. En un abstract lo que hacemos es resumir cuál es el problema, cuál es el método que se ha utilizado, cuáles son los resultados y cuál es la significancia sugerida por esos resultados, sugerida según los autores, por supuesto. Esa es más precisamente la estructura de un abstract. Describe el estudio no tanto por su estructura expositiva, aunque coincide con la estructura expositiva, pero lo que en realidad se está exponiendo en el fondo es del contenido, digamos, en términos de la investigación. Es decir, el problema, los métodos para, digamos, investigar, para hacer la investigación que respondería a ese problema, los resultados y en algunos casos ni siquiera es necesario, pero sugerir la significancia o las conclusiones a las que se llega en ese estudio.